Muy buenos días, junto con mi compañero Welfer Esteban Hernández y yo, Juan David Figueroa Alfonso, vamos a hablarles sobre señalización vertical. Para empezar a hablar de la señal vertical necesitamos definir qué es una señal vertical, ¿sí? Entonces, la norma de señalización vertical colombiana del 2015 la define como una placa fijada en un poste o una estructura instalada sobre la vía o adyacente a ella, que mediante símbolos o leyendas cumplen la función de prevenir, informar y reglamentar a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza alrededor de su recorrido. También es válido aclarar de que las autoridades de tránsito son responsables por la colocación de estos elementos y su instalación, inclusive en las vías privadas abiertas al público, como lo podemos ver en la mayoría de los conjuntos y en nuestra querida universidad, y que para las autoridades locales estas tendrán que pedir un permiso a las autoridades de tránsito, ya que tienen la responsabilidad estas de regular los flujos de tránsito para que no se presenten congestiones alrededor del entramado vial sobre el que se esté realizando la obra. Las señales y otros elementos reguladores no podrán ser dañados o modificados por particulares. El código de policía, que fue renovado hace poco, lo deja muy claro, ya que esto podrá incurrir en sanciones económicas, como lo podemos observar acá con los dos sujetos que de alguna u otra manera afectaron las señales de tránsito. El primero unas señales ubicadas alrededor del arreglo de una vía, una parte de un arreglo, y el otro por ya afectar la que es una señalización de tipo urbana, ¿sí? Todo esto tiene sanciones económicas, como ya lo había comunicado, y las mismas autoridades de tránsito pueden retirar vallas, avisos, pasacalles o pendones u otros elementos que obstaculicen la visibilidad o distraigan al conductor de las señales de tránsito. Un caso especial ocurrido en el 2015 en Ciudad de México, le ocurrió a un sujeto que se vio afectado debido a que la poca luminosidad del lugar y un avivato que pintó se inspiró en el correcaminos para hacerle una broma, hizo que su vehículo se estrellara sobre este muro y pues le ocasionara un accidente. Pero ¿qué requisitos necesitamos cumplir para una señal de tránsito? Primero hablaremos de su uso. El uso de la señal de tránsito tiene que tener un fundamento, ¿no? Tiene que ser necesario, tiene que ser visible y llamar la atención, tiene que tener un contenido claro y definido, tiene que ser legible y fácil de entender y de infundir respeto. Ahora entraremos a hablar de los requisitos de una señal vertical en su parte geométrica. El tamaño de las señales de tránsito se determina en función de la velocidad máxima permitida, ya que ésta identifica las distancias mínimas en las que las señales deben ser vista o leída, y la norma la divide en 4 partes. Si la velocidad está entre 0 y 50 km por hora tendrá un diámetro de 60 centímetros, si está entre 60 y 70 km por hora tendrá un diámetro de 75 centímetros, si se encuentra entre 80 y 90 tendrá un diámetro de 90 centímetros, y si la velocidad es mayor a 90 km por hora tendrá un diámetro de 120 centímetros. Todo esto para secciones circulares. Va a pasar algo muy similar para las secciones de figuras con rectas, ¿sí? Que se va a tomar esta distancia pero medida desde su centro hacia los costados. Ahora entraremos a hablar para otro parámetro de las señales verticales, que es la visibilidad y la retroreflexión. Las señales deben ser visibles en cualquier periodo del día y bajo cualquier condición climática, y se elaboran en un material que asegura su retroreflexión. Esta propiedad permite que sean más visibles en la noche o en condiciones de baja luminosidad, ya que al ser iluminadas por las luces de los vehículos, esta va a entregar un pedazo de esa luz. Ahora podemos observar la tabla 2.1.4 de los niveles mínimos de retroreflexión que se encuentran consignados en la norma de señalización vertical, donde podemos observar de que según el ángulo de observación y el color que tenga la señal de tránsito, va a responder de una manera diferente. Va a responder diferente para los colores blanco, amarillo, naranja, verde, rojo, azul, marrón, amarillo, verde fluorescente, amarillo fluorescente y naranja fluorescente.
Ahora vamos a explicar este pedazo. Miren, acá podemos observar cómo la luz impacta la señal de tránsito, indicada por la línea verde, que es la línea en la cual la señal va a devolver la porción de luz. Tenemos la línea, el eje que es perpendicular al eje de nuestra vía, ¿sí? Tenemos el ángulo de entrada, que va a ser diferente si el vehículo se encuentra a uno o los dos costados de la carretera, y tenemos una vista superior, una vista perfil de lo que está ocurriendo. Ahora vamos a hablar de los materiales. Los materiales están elaborados sobre láminas retroreflectivas que cumplan con la norma técnica colombiana o NTC 4739 consignada en el ICONTEC, y adheridos a una lámina metálica cumpliendo con las especificaciones de la misma norma. Según el lugar y la cota donde se encuentre, se manejarán diferentes tipos de materiales. Ahora entraremos a hablar de los materiales con las cuales puede ser laminada la plantilla. Empezaremos hablando con lámina de poliéster reforzada, que tendrá un espesor de 3.4 milímetros más o menos 0.4 milímetros, tendrá un color blanco uniforme, tiene resistencia al fuego y su protección a la intemperie deberá ser elaborada con una superficie uniforme química que tendrá un recubrimiento gelatinoso gel coat que no podrá separarse, tendrá una estabilidad térmica que varía entre los menos 18 grados centígrados y los 100 grados centígrados. Tendremos también la lámina de acero galvanizado para el tablero. Es un acero laminado en frío, tendrá un espesor que varía entre el 1.5 y tendrá un más o menos 0.15 milímetros de diferencia. Es un calibre 16 establecido por la norma, revestida por ambas caras con una capa de zinc aplicada por una inmersión caliente o por electrólisis. Todo esto se va a ver explicado en el video que veremos en una diapositiva después. Y establece también la norma que una probeta cuadrada de 5 centímetros de lado sometida a aislamientos térmicos previos no presentará desprendimiento alguno de su integridad cuando se doble girando a 180 kilómetros con una luz igual al espesor de la lámina, no una distancia. Hablaremos ahora también de la lámina de aluminio, que tiene un espesor de 2 milímetros, más o menos 2.2 milímetros. Es una lámina de aluminio de aleaciones definidas por la norma, la 6061T6 o la 5052H38. El aluminio deberá tener una superficie determinada producida por un abrasivo grado 100 o más fino, y que una vez cortada y pulida esta lámina se deberá limpiar y desengrasar aplicándose un wash primer o una epoxipoliamida. Tendremos dentro de los materiales una especificación según la cota, como habíamos hablado anteriormente, que para zonas que estén debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar están los materiales de lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio y el aluminio, ya que por cuestiones de salinidad o por el mismo ambiente pueden ser propensas a generar problemas acentuados en la oxidación del material. Y para zonas que son un poco más húmedas, tienen un coeficiente de salinidad menor, estará la lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio galvanizado o el mismísimo aluminio. Ahora entraremos a ver un video de las señales verticales. Puede que no se hayan fijado, pero las señales de tráfico de todo el mundo han sufrido un cambio sutil en los últimos años. Gracias a los avances de la tecnología, las señales de hoy son más reflectantes que antes. Y se leen bien en plena noche. Las primeras señales de tráfico eran toscas. Un palo clavado en el suelo o un montón de piedras marcaban el camino. En el Imperio Romano se erigían postes de piedra a intervalos regulares a lo largo de las calzadas para indicar la distancia hasta Roma. Siglos después, estas marcas de piedra dieron paso a cruces de madera que señalaban varias direcciones a la vez. El Sistema Internacional de Señales de Tráfico, tal y como lo conocemos hoy, surgió en el primer Congreso Internacional de Carreteras, celebrado en 1908.
El proceso de fabricación de una señal de tráfico comienza en un ordenador. Los gobiernos regulan las especificaciones del diseño. El software especial del ordenador guía a una máquina para que corte el diseño sobre una película. Una vez cortado el diseño, los operarios despegan cuidadosamente la película. Lo que queda es una plantilla en película de la señal. En este caso, una señal de stop en francés. Se examina en busca de defectos. A continuación, preparan una pantalla de poliéster que se usará más tarde para imprimir la señal. El primer paso es aplicarle una fina capa de una emulsión sensible a la luz. Una vez que la emulsión se ha secado, se adhiere la plantilla de película usando presión al vacío para alisarla y eliminar arrugas o burbujas de aire. Se expone la plantilla a una intensa luz de 6000 vatios durante 7 minutos. Esto activa la emulsión del rotulado y de la zona exterior del octógono, la que no está protegida de la luz por la plantilla de película. Al quedar al descubierto, esta emulsión se endurece y se taponan los diminutos agujeros que quedan entre las fibras de la pantalla. Después de limpiarla, el resultado salta a la vista. En otra zona de la fábrica, se cortan los paneles de aluminio sobre los que se imprimirán las señales. Usando una troqueladora, se redondean los bordes y se perforan orificios para los tornillos que unirán la señal al poste. Se graba el nombre de la empresa y el año de fabricación para la garantía. Se sumergen los paneles en un baño químico para eliminar grasa y otros residuos. A continuación, se enjuagan y se sumergen en una solución ácida que sella el metal para que resista mejor las inclemencias del tiempo. Después, se forran los paneles de aluminio con una película que contiene minúsculas partículas de vidrio. Esta película hará que la señal brille en la oscuridad cuando sea iluminada por una luz. A continuación, se corta el panel para darle la forma final. Ahora ya se puede imprimir la señal. El proceso utilizado se denomina impresión serigráfica, porque en principio se usaba seda, aunque ahora se utiliza poliéster. La máquina empuja la tinta hacia abajo para que atraviese la pantalla y llegue al panel. La tinta penetra a través de los orificios abiertos de la fibra del octógono, imprimiendo el fondo rojo de la señal de stop. Pero no puede penetrar a través de los orificios bloqueados del rotulado y la zona exterior del octógono. Por eso seguirán blancos. Las señales recién pintadas pasan por una secadora a 66 grados durante 5 minutos. Para fabricar rótulos de calles, los operarios cubren primero paneles de aluminio con una película reflectante para hacer el fondo. A continuación, serigrafían el nombre de la calle o aplican un rotulado reflectante adhesivo. Pero para las señales de varios colores hay que volver a la serigrafía. Los operarios imprimen los colores de uno en uno. Las señales impresas pasan a un horno para el secado final a 176 grados centígrados. La tinta es lo bastante transparente como para no bloquear la capa reflectante que está por debajo. Por lo tanto, toda la señal, no solo el rotulado, es altamente reflectante. Eso maximiza la visibilidad de la señal y minimiza las excusas de los conductores para no tenerlas en cuenta. Ya que ustedes observaron la creación de las señales de tránsito, después de este video vamos a hablar ahora de los costos unitarios de señalización. Junto con mi compañero Welfer nos dimos en la tarea de buscar unas cotizaciones sobre dos señales muy comunes, señal de no pase y la señal de pare, donde acá podemos especificar el valor unitario de los materiales, el valor del equipo, de la mano de obra
y de la herramienta menor que toca tenerla en cuenta. Para una señal de retroreflectancia nivel 1, podemos observar de que los costos son más bajos. Los costos tienen un costo aproximado de 135.800 pesos, y para la señal de no pase tendrá un costo de 565.000 pesos, más o menos, ya que esta va a contar con un nivel de retroreflectancia 3. Podemos observar de que esta va a ser en acero galvanizado, entonces lo cual eleva un poco el costo. Ahora vamos a hablar sobre la instalación. La norma de señalización vertical y del diseño establece que para la instalación de una señal vertical común se realiza una excavación de 25 centímetros de diámetro por 60 de profundidad para el anclaje al suelo de la señal. Tiene que estar absolutamente vertical, valga la obviedad, y que se obtenga a una altura libre indicada. Tiene que fijarse el poste, el tablero, mediante tornillos de 5/16 de pulgada por 1 pulgada de rosca ordinaria con tuercas y arandelas galvanizadas, y se tiene que remachar con entre 4 y 8 remaches a 10 centímetros de distancia de los tornillos del centro de la cruceta. Ahora vendremos a hablar de la ubicación longitudinal. La ubicación tiene que ser tal de que garantice que el conductor que transite a una velocidad máxima permitida establecida por el diseño geométrico de la vía le permita leer, comprender el mensaje y tener un suficiente tiempo para reaccionar al respecto. Podemos observar de que la distancia de visibilidad mínima de la señal y la distancia a la cual él lee y toma la decisión le brinda al conductor un espacio, una distancia de maniobra, la cual lo puede realizar en un tiempo aproximado de 0 a 1.5 segundos, lo cual evita que tenga algún accidente de tránsito o que le reciba de una manera afirmativa la información de la señal de tránsito. Ahora hablamos de la parte lateral. Para que las señales puedan ser percibidas por los conductores es necesario de que se ubiquen dentro de su cono de atención, dentro de 10 grados a su izquierda y a su derecha de su eje visual, ya que las señales se tienen que encontrar al lado derecho de nuestra vía para nuestro sistema. Para el caso del Reino Unido, Inglaterra, podemos observar de que estas son a la izquierda, ya que el sentido de sus vías es diferente al de nosotros. Podemos ver de que en caso del terraplén, si las señales tienen una base muy abajo, por decirlo así, tiene que establecerse o lograrse la altura de la misma vía, y que de ahí parta la altura de la señal, que es aproximadamente entre 1.5 metros, 1.75, y estar a una distancia no máximo de 3.6 metros del eje de la vía. En esta tabla, la 2.15, podremos observar la ubicación lateral de señales verticales, donde podemos observar las diferencias de las autopistas, las vías rurales sin separador, las que tienen separador, las convencionales urbanas y las convencionales urbanas con separador. Podemos observar las distancias que se encuentran, mínimas y máximas, y las distancias que puede instalarse. Tendremos ahora que hablar sobre los sistemas de soporte. Tienen que ser postes o brazos elaborados en un ángulo de hierro de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 1/4 de pulgada de espesor, para elementos verticales, de 1/8 de pulgada de espesor para los elementos horizontales. Y el sistema de soporte usualmente tendrá que ser de color blanco, y su material debe ser inoxidable o puede ser tratado periódicamente con materiales anticorrosivos, todo con esto de que el conductor pueda observar las señales de tránsito. Dentro de las medidas antirrobo que ya nos había mencionado anteriormente en clase, está la fijación del tablero a la señal, del tablero de la señal con remaches, uso de pernos con tuerca antivandálica, o se suele normalmente doblar los pernos para que al momento en que el ladrón llegue a querer desinstalar la señal, pues no puede hacerlo, ya que no puede desenroscar,
o se le aplica una soldadura o un epóxico a los pernos para dificultar el robo de las señales. Este epóxico lo que hace es que se garantiza una adherencia entre el perno y la arandela, de manera tal de que cuando él intente quitar el perno no lo puede hacer. Y pues para los postes, estos deben ser anclados en un hormigón de suficiente resistencia para evitar el robo pues completo del sistema, como lo pudimos ver en un anterior diapositivo. Ahora hablaremos de los postes. Para los postes, estos tienen que ser elaborados con un perfil de ángulo de hierro de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 1/4 de pulgada. Se tiene que fijar a la cruceta formada entre el poste y los brazos, las cuales deben formar un perfecto plano apoyado a la lámina. Y la soldura del brazo debe ser con piquete de suplemento. Estas señales en su rigidez se garantiza por medio de 2 crucetas del mismo tipo. Para los brazos tiene que ser ángulo de hierro de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 1/8 de pulgada. Los postes tienen que ser diseñados en su anclaje con una soldadura en T, formando un ángulo de hierro de 2 pulgadas por 1/8. Y los postes y las crucetas con anclajes deben ser recubiertos con una pintura anticorrosiva y un esmalte blanco, todo esto para garantizar la visibilidad del conductor. Ahora por último hablaremos del mantenimiento. Para nadie es un secreto de que en áreas urbanas es una de las partes donde uno menos puede ver la mano de la administración local, en el caso de América Latina, y es donde más se debe hacer énfasis, porque dentro del parámetro urbano es mucho más común ver señales vandalizadas que en un parámetro rural, ya que este deterioro puede ser no solo por medio de terceros, sino por condiciones atmosféricas o por factores como la polución o la partícula de la tierra. Para lograr el perfecto mantenimiento de estas señales y que sean reconocidas sin ninguna dificultad. La prelación entre las señales. La prelación entre las señales será la siguiente. Siempre serán las normas respetadas por agente de tránsito. Segundo, las señales transitorias. Tercero, las señales por semaforización. Cuarto, las señales verticales. Quinto, las señales horizontales. Si hay 2 señales verticales, siempre será respetada la que tenga mayor restricción. Hay 3 tipos de señales verticales: las señales reglamentarias, las señales preventivas, las señales informativas. Las señales reglamentarias son aquellas que notifican al conductor de la vía sobre las limitaciones, prohibiciones y obligaciones en esta misma. Su forma es circular y solo se acepta inscribir en un rectángulo cuando contiene leyenda adicional. Su color es rojo, blanco y negro. Las señales reglamentarias se clasifican según su función, en de prioridad, prohibición, obligación y restricción. Empezaremos hablando con las señales de prioridad. Las señales de prioridad son aquellas que regulan el derecho preferente de paso. Por ejemplo, el pare y el ceda al paso. Siempre que el volumen vehicular converge en una intersección y en esta haya más de 100 vehículos en algún periodo del día, se debe colocar una señal de prioridad. Entonces podemos observar en la gráfica que la ubicación de la señal según su velocidad. Entonces debe haber una distancia mínima dependiendo de la velocidad máxima en la vía prioritaria. Entonces, ejemplo, si la velocidad máxima es de 90 km por hora, debe haber una distancia mínima de visibilidad de la señal de 180 metros. Las señales de prohibición se utilizan para prohibir o limitar el tránsito de vehículos o que realicen cierto tipo de movimientos. Esta se representa de forma circular, de color blanco, con una orla roja y una diagonal roja que parte de la superior izquierda a la inferior derecha y forma un ángulo de 45 grados horizontalmente. También depende del tamaño de la velocidad máxima en la vía. Entonces, a mayor velocidad debe haber mayor tamaño de la señal. Las señales de restricción se usan para restringir o limitar el tránsito de vehículos debido a características particulares de la vía. Su forma es circular, tiene una orla roja y dentro de esta se representa un símbolo que significa la restricción. Entonces podemos observar en la imagen la primera señal, flujo en ambos sentidos, la siguiente señal, uno en contraflujo, 3 carriles, uno en contraflujo, la tercera señal, 3 carriles, 2 en contraflujo, la cuarta señal, velocidad máxima permitida 60 km por hora, la quinta señal, velocidad mínima permitida de 30 km.
y así con las otras de acuerdo al símbolo que representa la restricción. Las señales de obligación. Esta señal se utiliza para notificar al conductor la obligación de circular en un sentido indicado por la flecha. Entonces esta es de forma circular y tiene una orla roja y dentro trae un símbolo de la obligación. Entonces podemos observar en la imagen el ejemplo, solo en un sentido, solo a la izquierda, solo a la derecha, solo giro en U, los camiones deben ir a la derecha, los peatones a la izquierda, luces bajas, indicación de retén, indicación de un solo sentido, indicación de ambos sentidos, indicación de separador indicación de separador y que se debe girar a la izquierda, indicador de separador y que se debe girar a la derecha. Ahora hablaremos sobre otro tipo de señales, que son las señales preventivas. El principal objetivo de las señales preventivas es advertir a los usuarios de la vía de las situaciones imprevistas que se presenten en las zonas adyacentes y sea de forma permanente o de forma temporal. Estas señales ayudan a los conductores que tomen las precauciones necesarias, ya sea reduciendo la velocidad o que realicen maniobras necesarias para su propia seguridad o que no perjudiquen a los otros vehículos o a los peatones. Las señales preventivas tienen forma de rombo y su color es verde, amarillo o verde fluorescente y su simbología es negra. El principal propósito de estas son guiar al usuario a través de una curva horizontal y los delineadores de curva horizontal simple se utilizan en curvas cuya velocidad de operación sea menor de 20 km por hora, que sea entre 5 y 20 km por hora. Si es mayor de 20 km por hora, se debe ubicar un delineador doble. Ubicación de los delineadores de curva horizontal. A mayor radio de curvatura, mayor debe ser el espaciamiento. Y en las vías urbanas es menor el espaciamiento que en las autopistas. Entonces tenemos el ejemplo. El radio de curvatura es de 300 metros, entonces el espaciamiento en vías urbanas es de 27 metros y el espaciamiento en vías rurales o autopistas es de 46 metros. Ahora hablaremos sobre los captafaros. Los captafaros indican la alineación de la vía, entonces podemos observar que el captafaro refleja un color. Si vamos en el sentido correcto de la vía, el color reflejado es amarillo y si vamos por el sentido incorrecto, el color reflejado es rojo. Los captafaros también vienen acompañados de defensas metálicas, de hormigón o muros de contención, o bien pueden ir en los costados de un túnel. Señales preventivas relacionadas con las pendientes. Esta señal se utiliza para advertir al conductor del cambio de pendiente muy fuerte en ascenso o en descenso. Debe estar acompañado de una placa que contenga el porcentaje de dicha pendiente y la longitud del tramo. Señales preventivas relacionadas con la superficie de rodadura. Podemos observar en la imagen diferentes ejemplos: superficie rizada, proximidad de resalto, ubicación de resalto, depresión y final del pavimento. Estas señales se instalan donde la velocidad máxima es de 60 km por hora o menor. La ubicación del resalto la señal debe estar 40 o 60 metros antes de él mismo. Las señales preventivas sobre resoluciones físicas de la vía son usadas para advertir al conductor de la proximidad de una reducción de calzada, de peso o de altura o de ancho. Entonces esto se puede observar en las imágenes. Las señales preventivas de intersecciones en la vía. Entonces estas señales se instalan en las vías para advertir a los conductores la presencia de una intersección y la posible presencia de vehículos entrando a la vía o haciendo maniobras de giro. La diagramación de estas señales se debe reflejar en la geometría aproximada de cada intersección. Las señales preventivas sobre características operativas de la vía. Dentro de estas se encuentran los semáforos, los cuales se deben advertir en el primer cruce al ingresar a una zona urbana o una ciudad, y se deben ver dos cabezales desde una distancia de 80 metros. Si la velocidad es mayor de 60 km por hora, se deben ver los dos cabezales a 200 metros de distancia. Otros ejemplos que podemos observar en las señales de características operativas en la vía son la proximidad de una señal de pare, la proximidad de una señal de ceda al paso, flujo flujo de 3 carriles, 1 en contraflujo, flujo en 3 carriles, 2 en contraflujo, tractores en la vía, vacas en la vía, animales en la vía, peatones en la vía. Por último hablaré sobre las señales informativas. La funcionalidad de estas resulta ser muy variada y relevante en diferentes situaciones, pues tiene como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa. A continuación presento una lista de la utilización. Entonces, se utilizan en direcciones hacia destinos, calles o rutas, hacia donde conduce la vía, inicio de la salida hacia otras vías, distancias a que se encuentran los destinos, hilo kilométrico a lo largo de la vía, identificación de rutas y calles. Entonces, en la siguiente imagen podemos observar
que estas señales son de color verde. Las señales informativas de servicios generales y especiales. Estas informan a los usuarios sobre la oferta de servicios personales o de los vehículos. Entonces estas puede ser el servicio de talleres o un hospital, hospedaje, aeropuerto, teléfono, restaurante, taxis, iglesias. Y estas señales son de color azul. Las señales informativas turísticas, estas informan de sitios de interés cultural o recreacional, entonces serían sobre museos, informan sobre lagos, sobre zoológicos, informan sobre parques. Estas señales son de color marrón. También tenemos las señales transitorias, estas señales son las que ponen cuando hay construcciones, entonces son de color naranja y suelen ser rectangulares. Ejemplos son obras en la vía, salida o entrada de camiones. Las señales de mensaje variable. Estas señales proporcionan información en tiempo real a los conductores sobre las condiciones de la vía. Estas señales son muy utilizadas en los túneles, en los inicios o dentro de ellos. Indican como la máxima velocidad permitida dentro de ellos. También suelen utilizadas si hay accidentes. Las líneas de información deben tener un máximo de 16 caracteres. En condiciones normales, estas señales deben verse a 800 metros si se maneja una velocidad de 100 km por hora. Y con esto hemos terminado nuestra exposición. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias.